Ya. Mañun la Kimelfe, Mañun. Pelei, Lamien, Chaltumay. Pelei. La semana pasada, bueno, repasamos primero la primera clase sobre el saludo, la canción del saludo y la canción de la familia. Y luego conocimos los pronombres, sus desinencias, que son la terminación de los verbos, y vimos la canción de despedida. ¿Ya? Los pronombres, a diferencia del español, en español nosotros tenemos los pronombres singular, uno, una persona, y plural, varias personas. ¿Ya? A diferencia del español, el mapudungún tiene pronombres singular, inche, imi, fei, dual, inchiu, imu, feyengu, plural, inchin, imun, feyengun. Estas se dividen en primera persona, que serían inche, inchiu, inchin. Segunda persona, imi, imu, imun. Y tercera persona sería fei, feyengu, feyengun. Y los vemos en español, por ejemplo, en rojo, y en mapudungún en azul. En español, al no existir el dual, los traducimos como nosotros dos, ustedes dos, ellos dos. Podría ser igual nosotros dos. ¿Ya? Y vimos las partículas que sirven para pluralizar. Están en amarillo abajo. Plural, por ejemplo, existe el pu para pluralizar sustantivos animados. Mari, mari, pu, peñi, mari, mari, pu, lamien. Si queremos decir perro, tregua. Perros, pu, tregua. Luego vimos segunda partícula de sustantivos, que sería la partícula que. En este caso, el que necesita un adjetivo al cual estar sufijo. Por ejemplo, ichique, che. Y un sustantivo que sería el que se pluralizaría. ¿Ya? Aquí vimos varios ejemplos con la palabra che, pero pueden ser muchas otras palabras. Por ejemplo, acá al otro lado hay un amarillito al último, que son los lápices azules. Alfu sería azul, sería el adjetivo. Alfuque wirriwe. Y el sustantivo sería wirriwe. Son los lápices. Entonces, alfuque wirriwe. Lápices azules. Digo, alfu wirriwe es uno. Pero si digo calfuque wirriwe, son varios lápices. Y esos son los pluralizadores. ¿Y calfu azul? Sí, alfu azul. Por ejemplo, el cielo. Alfu. Azul. Alfu wenumapu. Alfu. Azul. Alfu. La bolera es alfu. Sí. Entonces, rojo, azul. Ah, ya. Según los pronombres, disculpen, como que me salté el amarillo, pero según los pronombres los tenemos en español en rojo, mapudungún en azul, luego en verde podemos ver que está el verbo nien, significa tener, nien, y está conjugado con cada uno de los pronombres en mapudungún. Inche, nien, yo tengo. Eimi ni eimi, tú tienes. Fei niei, ella tiene. Inchiu, nosotros dos. Inchiu ni eyu. Eimu ni eimu, ustedes dos tienen. Vosotros tenéis. Feyengu ni eingu, ellos dos tienen. Inchin ni ein, nosotros tenemos. Eimun ni eimun, vosotros tenéis. Ustedes tienen, ¿cierto? Feyengun ni eingun, feyengun ni eingun, ellos tienen. Si se fijan, uno puede decirlo con el pronombre. Chenien, yo tengo. Pero al estar conjugado la desinencia, no es necesario usar el pronombre, porque ya está dentro del verbo. O sea, si yo digo, eimi ni eimi, tú tienes.
Pero si digo niemi, ¿quiénes? Entonces está la persona ya indicada dentro del verbo. Eso uno puede decir, inche kumelen, yo estoy bien, o puede decir, kumelen, estoy bien. Estoy bien. Comer es el verbo estar. Kume significa bien, bueno. Sí. La partícula le, donde dice kumelen, es estar. Ahí termina en N, ¿cierto? Kumelen. Esa N es del hinche. Yo estoy bien. Kumelen. Feley, Amutuain. Luego vimos la canción de La Despedida. Es una canción que también está en YouTube, le mandé los links y la descompusimos. Entonces está Amutuain, 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 Rucameu, Rucayal, Pichiqueche, Rucayal, Kimelfe. Veo ahí algunas que la aprendieron. Ley. Entonces, este Amutuain está en Mapudungun en azul, luego en español está en rojo. Amutuain, nos iremos. Nos iremos, a la casa nos iremos. Adiós niños y niñas, porque pichiqueche no tiene género, ¿cierto? Son personas pequeñas, pueden ser niños o niñas, o niños y niñas, ¿cierto? Y en verde los fuimos descomponiendo. Entonces, por ejemplo, hay una palabra que se repite 3 veces, que es amutuain, nos iremos. Amu es el verbo ir, amun, ir. Pero si yo agrego el tú, amutun es irse. ¿No? Amutun, irse. Abandon, a, futuro. ¿Quiénes? Inchin, nosotros. Amutuain, nos iremos. ¿Quiénes irán? Inchin, nosotros. ¿Cuándo se irán? En el futuro, porque lleva la A, ¿cierto? ¿Qué harán? Irse, amutun. Nos iremos. A la casa nos iremos. Amutuain, rukameu. Nos iremos a la casa. Amutuain, rukameu. La palabra ruka, recuerdo que ya la conocían algunas personas, que es casa. Meu es una posposición del lugar. O sea que va después del lugar, que en este caso es la casa. Entonces, ¿a dónde nos iremos? A la ruca. Ruca meu. Si yo digo ruca, nos iremos casa. No tiene sentido. Falta un conector. Nos iremos a la casa. Y ese A va a ser meu. Amutuain, ruca, meu. Ahí sí tiene sentido. Nos iremos a la casa. Amutuain, ruca, meu. ¿Ya? Ahora, si nosotros fuéramos 2, sería amutuayu, rucameu. Nosotros 2 nos iremos. Amutuayu, rucameu. Así que en este caso, como la canción está pensada en un curso, está pensada en plural. Amutuain, inchin. ¿Ya? Y luego vimos el eucayal. Yo no he querido descomponerlo porque son varias partículas. Son al menos 1, 2, 3, 4 partículas más. Que es esta promesa de volver a verse, porque el verbo pen significa ver. Desde ahí viene peucayael, verse.
Ya, nos veremos. Más que un adiós es nos veremos. ¿Ya? Pero es una despedida general. Este peucayal yo les decía que se puede usar en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Ya? En cualquier momento. Aunque en la noche se suele ocupar el punmay, que está en verde arriba, que es, se traduce como buenas noches. Ese saludo o despedida. Punmay. Entonces, peucayal, chique che, ya vimos el pluralizador en amarillo, que está el que. Pichique che, personas pequeñas, niña y niño. Pichique che. Y luego viene peucayal quimelfe, que bien lo decía la Lamin Raquel, sería profesor, ¿cierto? Quimelfe, aquel que enseña. Quimelfe. Esa fue la pizarra que vimos la semana pasada. ¿Alguna duda hasta ahora? Una cosa, esta declinación de los verbos que dice nie en, nie eimi, nie i, para cualquier verbo ser similar esa terminación dependiendo de las personas, yo, tú, él, etc. Sí, hay una sola diferencia, la veríamos hoy, que es cuando, en este caso, hay primero una vocal, que es la E, nien. Si hubiera una consonante, variaría. Y eso lo veríamos ahora, porque a la N habría que agregarle una vocal, y las Y pasarían a ser I latina. Es un tema de escritura, pero en el sonido no cambia, el sonido es el mismo. Y futake che, ¿qué era? Futá significa grande, así que futake che son las personas mayores. Ujú. Aquí más o menos podemos ver chiqueche, niñas, huechequeche, jóvenes, futaqueche, mayores. Ya. ¿Alguna otra duda? El huechequeche, en el caso tuyo, tú estás en ese nivel, huechequeche, o son más jóvenes todavía. Son... Bueno, yo me considero hueche, me considero joven. Pero pensándolo desde donde vienen las traducciones, igual la gente, claro, podría haber sido un poco antes. Seguramente a mi edad, en algún momento, deberíamos haber dicho ya como Wentru nomás, como hombre adulto. Wentru, ¿cierto? Pero yo al menos considero que al estar como en la casa de mis papás, no sé, como en cierto periodo de vida, considero que estar con Weche. Sí. Sí, pero puede haber sido, claro, menor, como algo ya, las personas antes formaban familia un poco antes, ¿no? Entonces ahí ya uno dejaba de ser como un poco de joven y ya pasaba a ser adulto. Claro, cuando tienen hijos y todo eso, ¿no? Ujú, exacto, ya formar familia como que se pierde esto de hueche, de gente nueva, sino que ya es como alguien que tiene a alguien detrás. Cuando ya se tiene hijos, se tiene alguien detrás, entonces se deja de ser como esta persona nueva. Sino que ya uno ya pasa a ser padre o los PEM, ¿cierto? Que son como los adultos.
pelei lamen. Yo, inche, huecheche, again. Pelei. Voy a dejar de compartir esta pantalla entonces. ¿Ya? Y dame un segundo, sí. Tranquilidad. Un momento para respirar. Tercera clase. Entonces, vamos a resolver la duda de la amiga Raquel, que sería la diferencia de conjugaciones, ¿ya? Vamos a usar dos verbos que pueden servirnos bastante, que serían estudiar y trabajar, ¿ya? Entonces, el verbo estudiar, en Mapudungun, ¿cómo? Y el verbo estar, que también uno ocupa bastante, estar. Sí, lo que pasa es que con el verbo estar, que es el verbo mulen, a ver, empecemos con mulen. Mulen, ya, y sí. Podemos hacerlo con el verbo estar, ¿la bien? El verbo trabajar lo voy a mantener, ¿ya? Ya. El verbo estar en Mapudungun es mulen, ¿ya? Mulen es un verbo que significa estar o habitar. Además es un verbo que está en presente, cosa que no ocurre con todos los verbos, ¿ya? Que al ser el verbo estar, desde aquí se saca el le, que es el estoy bien, estoy mal, ¿ya? Desde aquí viene el le. Es un verbo que está en presente. Por lo tanto, si yo, el infinitivo sería mulen, ¿ya? El infinitivo sería mulen. Es el nombre del verbo, por así decirlo. ¿Ya? Y si lo queremos conjugar, lo vamos a conjugar de la misma forma que vimos el verbo... ¿Cuál era el verbo que estábamos viendo antes? Nien. Si se fijan, el verbo nien, la raíz verbal termina en e. Y el verbo mulen, también. Por lo tanto, si recordamos un poco cómo estaban las desinencias, sería mulen, ¿cierto? La misma n que tiene el infinitivo. Pero, mulé, ¿cuál sería aquí? Muleimi, ¿cierto? La Y del ilmi. Muleimi. En cambio, si digo fei, Mulei. fei, mulei. Lei. Si fuera inchiu, ¿recuerdan el inchiu? Nosotros dos. También parte con Y. Pero este es muleyu. Muleyu. Inchiu. Inchiu muleyu. Muleimu. ¿Cierto? Nosotros dos. Claro. El muleyu, estamos nosotros dos. Muleyu. Si fueran ustedes dos, sería muleimu. Muleyu, Y muleyu. el nosotros, ¿por qué dice Muley you si dice yi? Porque la W tiende a sonar como una U. Muleyu. Sí. Si no, no sabría pronunciarla. Pero la W en Mapudungun se pronuncia como una U. En español no sabría cómo sonaría ahí. Pero
Muleyu. Pero Mapudungun suena como una U. Muleyu. Por ejemplo, cuando uno dice Marishiwau. Allá con doble. Marishiwau. Entonces, claro. Muleyu, Muleimu, Mule, Ingu. Feingu, Muleingu. Esos son los duales. Después los plurales vendría Inchin. Inchin, Mulein. Sería Eimun. Bien parecido. La segunda persona, uno pesca el pronombre y le saca la E nomás. Entonces, si es Eimun, tendría que decir Imun. Muleimun. 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 Y por último, está Feiengun. Pasa lo mismo. Observamos la Y del Fei y contraemos el Engun. Muleingun. Fei Muleingun. Entonces, aquí así se conjugaría la raíz verbal terminada en vocal, que sería esta E de mulé, ¿cierto? Ahí hay una vocal y por eso se conjuga de esta manera. Pero en el caso de otros verbos que la raíz verbal termine en consonante, como por ejemplo, usau, que usau es trabajo. Al momento de ser verbo, sería trabajar, sería usawun. ¿Ya? Aquí lo vamos a poner así. Usawun, que significa trabajar. Entonces, trabajo, usau. Pero trabajar, usawun. Este verbo, en cambio, igual que la mayoría de los verbos, es un verbo que se encuentra en pasado. O sea, si yo digo usawun, no digo trabajo, sino que digo trabajé. Usawun, trabajé. Entonces, su infinitivo sería usawun, que es el nombre del verbo. Usawun. Su raíz verbal termina en consonante, que es la W. No hay que estar espesita. Entonces, ahí termina la raíz verbal, en la W, y como es consonante, tiene que ir después una vocal. Y esa vocal es la sexta vocal. Y podemos agregar la N. No, si la perra. Yo la dejé ahí, que no se cayeran de ahí, Lupo. Hay como mucho ruido. ¿Será la Lamián Paula? No, la Lamián Paula fue la que dijo el ruido. Sí. Sí. Puede ser la Lamián Rayén o la Lamián María Isabel. Maripu Lamián. O si no, la Lamián. Claro, no estoy seguro. No era yo, pero lo apagué. Ah, ya, Lamián.
ley. Mm. Sí, ya. Entonces, este sería Kusawun. Inche Kusawun. Pero, si seguimos hacia adelante, mire, fíjense que para cuando hay una consonante solo vamos a agregar la sexta vocal en la primera persona. Y en el resto de las personas, lo que vamos a hacer será cambiar la primera Y de la desinencia por una I latina. De esta forma. Usau, ¿cierto? Aquí sería Usawimi. La única diferencia es que está con I latina. Usawimi. Lo mismo va a pasar aquí. Si es Kusawi. Va. ¿Qué onda? Ahí sí. Kusawi. Kusawi. ¿Se fijan? Solamente cambiamos la Y por una I latina. Recuerden que este es el grafemario unificado. Así que tiene ciertas reglas. Esta es la que más cambia. Porque lo que queremos mantener es el sonido yu. Entonces, Kusawi-yu, Kusawi-yu, Kusawi-yu. Aquí lo que vamos a hacer va a ser cambiar la I griega por una I latina, la I latina por una Y, la W por una U. Pueden parecer muchos cambios, pero lo que tratamos de mantener es el sonido. Entonces, Muleyu, Kusawi-yu, Kusawi-yu. Así. ¿No? Recuerden que el sonido se mantiene, que en este caso es yu. Kusawi-yu. Luego, esa es la que más cambia al momento de escribirlo. Y los demás seguimos cambiando solamente la Y por una I latina. Kusawimu. Kusawingu. Inchin. Kusawin. Eimun. Kusawimun. Feyengun. Ahí sí, por ahí lo escuché. Kusawingun. Feleilanyan. No, pero- ahí viene uno. Selei. Esas son las diferencias de conjugación en el caso de la raíz verbal termina en vocal o termina en consonante. Ley. Ahora, como la Lamien... Ay, ¿no está la Lamien Claudia? Ahí está la Lamien Claudia. Con la Lamien Claudia usamos el verbo mulen, que está en presente, y el verbo kusawun, que está en pasado. Vamos a ver una diferencia que hay cuando los traducimos. Que los verbos que están en presente son poquitos, bien poquitos, ¿ya? Entonces, y los verbos que están en pasado son la mayoría. Son todos los que se le llaman de movimiento. Entonces los vamos a ir traduciendo, porque este sería el mulen, sería el verbo estar, pero en presente. Entonces, si vamos así. Che mulen. Yo estoy. Ahora estoy. Yo estoy. Ahora. Y mi. Mulei mi. Tú estás. Ahora. Fei mulei. Bueno, ella está. Mulei. Está. Ahora. Pero como esto están sin los pronombres, ¿cierto? Esto lo vamos a poner como va. Entre paréntesis.
Para que se entienda que esta parte solamente del verbo ya conjugado. ¿Ya? Ellas, bueno, ella, él, pronombre tercera persona singular. Aquí seríamos nosotros dos. ¿Ya? Y al momento de traducirlo, dual, al español, los verbos que están en dual pasan a estar como en plural para el español. Entonces, si digo nosotros dos estamos. ¿Cierto? Y yo pondría aquí vosotros dos estáis, pero en verdad es como ustedes dos están, ¿cierto? Acá en Chile. O ellos dos están también. Nosotros en chileno conjugamos igual la segunda y la tercera persona. Estos ya son plural. Nosotros, lo mismo. Estamos, ustedes están, o vosotros estáis, y ellos están. Un poquito más pobre el español en ese sentido. Un poquito más pobre. Y si se fijan, nosotros en el dual tenemos ahí 3 palabras ya. Como que me pongo- el español es un poquito corto. Repetimos palabras. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el verbo trabajar? El verbo trabajar está en pasado. Entonces yo no voy a decir yo trabajo, sino que aquí lo que estoy diciendo yo es yo trabajé. Lo voy a hacer sin los pronombres en este caso, ya que los tenemos aquí al lado. Pero así sería. Trabajé. O tú, Usawimi, trabajaste. Usawi, trabajó. Usawiyu, nosotros dos trabajamos. Usawimu, Usawimu, ustedes dos trabajaron. O vosotros dos trabajasteis. Feyengu, Usawingu, ellos dos trabajaron también. Lo mismo. Inchin, Usawin, nosotros trabajamos. Volvemos a repetir, ¿cierto? Usawimun, ustedes trabajaron. Kusawingun, ellos trabajaron. ¿Se fijan que quedan en pasado? Profesor, aquí me... Dígamelo bien. Fíjate, Ujú. ¿por qué tú pronuncias Kusá si aparece una D? Kudau, uno diría. Kudau, ¿cierto? Eso es porque hay algunas letras que suenan diferentes en el mapudungun. O sea que son sonidos propios del mapudungun. Aunque las veamos en escritura latina, esto está en mapudungun. Por lo tanto, la letra D se va a leer como una D interdental. O sea, cuando nombremos la D, vamos a poner la lengua entre los dientes. Kudau. Kudau. Ahora, esto debe variar de manera territorial, y por lo tanto van a haber lugares donde van a decir Kudau, y otros lugares donde van a decir Usau, que es más parecido a las Z, ¿cierto? Usau. Lo mismo pasa cuando uno dice Mapudungun, Mapuzungun, vienen del sonido de la D interdental. Mapudungun. Mapudungun. Es una D interdental. Entonces hay que poner la lengua entre los dientes.
La cosa es que territorialmente, en algunos lados se cargó más hacia la D, Cusau, o sea, Kudau, Mapudungun, Domo. Y en otros lugares se cargó más hacia la Z. Usaun, Zomo. ¿Cuál fue la otra que dije? Usau, Zomo. Mapuzungun. Ya. ¿No? Pero viene de una D interdental. Usaun. Y también por eso a veces se dice Mapuzungun. Feleilamien. Porque si marca más la D, te va a decir Kudau. Mapudungun. Domo. Pero si carga más la Z, usted va a decir Usau. Mapuzungun. Domo. Y eso pasa, por ejemplo, hay territorio Huenche, donde está mucho más cargado hacia la D. A ver. ¿Sí? Hay territorios donde está mucho más cargado a la Z. Esas son diferencias territoriales. Lo mismo que pasa cuando del Lamgen dicen Lamien o Lamuen. No está mal dicho, sino que es una forma de decirlo. Pero vienen de un sonido, y ese es el Lamgen. Eso en algunos lados se palatiza más. Por ejemplo, en la zona lafkenche suele palatizarse más. Y eso hace que las palabras suenen como con I. ¿Ya? Por eso dicen lamien, nirri, poñi. Y hay otros lugares donde palatizan menos, por lo tanto le dan poñu, lamuen. Así. Y suenan más sonidos graves. Por ejemplo, no sé, el zorro, por ejemplo, siempre el gurru. Pero en el Lafken Mapu, en la costa, le dicen nirri, que palatizan. Entonces suenan como I. Esas son algunas de las diferencias. Con la D y con la Z pasa eso. No es que haya una forma mejor que otra, sino que cada territorio igual el sonido varía. Son variantes territoriales. Otra letra no suena como en el español, la R. Porque en español nosotros tenemos R y R, como esos dos sonidos. R, R. Esta es una R arrastrada, así como, incluso a veces la comparan con la R inglesa, que es R. Ruca. No es ruca. Ruca. ¿Ya? Tampoco es, a ver, no sé, rere, cuando se habla del pájaro carpintero, es rere, rere, en la misma R. Si uno lo dijera en español, por ejemplo, la palabra rere, uno diría así, re, re, pero en mapudungun es rere, en la misma R, rere, es una R arrastrada, rere. También vimos la W. Cuando vimos, esa W va a sonar como una U. ¿Ya? Aunque si está al final de la palabra, puede sonar como una O. Entonces, ¿cómo? Kusaun. Esa W está sonando como una U. Si yo digo Marishiweu, las dos W suenan como U. Pero la W que está al final podría sonar como una O. Marishiweo. Entonces podríamos decir Marishiweu. O podemos decir Marishiweo. Y está bien, de las dos formas. Porque cuando está la W al final de la palabra, puede sonar como U o como O. Por eso hay gente que puede decir Kuzau, o hay gente que dice Kuzao. ¿Se han fijado que hay gente que dice Kuzao? No, este es mi Kuzao. No, está en el Kuzao. Porque esa W, al estar al final de la palabra, puede sonar como O. Que es lo que pasa con el Marishiweu o Marishiweo. R, W.
T, U, V, W, X, Y, Z. Ya. Entonces, aquí faltaría la S. La S en este caso sería fricativa. O sea así. ¿Ya? Eso es cuando uno escribe, por ejemplo, Mishaun. Mishaun. Fricativa, o sea que bota aire. Mishaun. ¿Mm? ¿Y cuál faltaría? Faltaría la TR, que la podemos encontrar a veces como TX o como X. Pero en el grafemario que yo uso es TR, es el grafemario unificado. ¿Ya? Esta es cuando uno dice sha, sha, tre, tri, tro, tru, tr. Trabajo. Así. Tren. Es una TR arrastradita, así. Cha. Chaún. La S no la capté, quien lo quiera. Fricativa, o sea que bota un poquito de aire. Mishaun. Sí. Yushu. No alcanza a ser como el mapuche de la CH, sino que es como sha, se, shi, so, shu, su. Una pequeña serpiente. Esas son todas consonantes. Como vocal, la única diferente es la que no tenemos en español, que es la sexta vocal. Esta U con puntitos, o a veces la pueden encontrar como, como en otro grafemario está como B corta. Así. Merfe, Diga, yo no veo ese recuadro muy bien, ese recuadro de letras en amarillo que usted está colocando ahí. el Alguien color, es que ahí me cubre la imagen, entonces alcanzo a ver solo la U y el guión, y después de eso ya no veo nada más. Porque después está la imagen del contacto. De la Entonces, cámara. podría trasladarla, claro, de la cámara. Podría trasladarla como un poco para abajo, a lo mejor, a continuación. estoy moviendo un poco. Claro, moverla de ahí. Ahí, ¿lo ve? No, me sigue igual. Ah, pues a lo mejor solo comparte la... Ah, pero Claro que estoy compartiendo la pantalla y la imagen, lo estoy viendo a usted, estoy viendo a la Lamien Sol, a la Lamien Rayen, que no le veo la imagen, dice su nombre nomás. ¿La mía, Claudia, está desde el computador o del celular? Es del computador. Usted puede pinchar el cuadradito de las cámaras y usted puede moverlo Sí. hacia abajo. Arrástrelo hacia hacia la abajo para barra. que le quede mejor. Ah, que yo lo arrastro. Sí, Y No para el te lado total. también. Para el lado también se puede arrastrar. claro, Sí. hacia el otro lado, hacia la izquierda. Es que ustedes ven mi pizarra, pero si yo la muevo, ustedes la ven donde mismo. Ah, ¿O no?
Cuando la moví parece que no hubo ni un cambio. No, no hubo cambio. No, se ve en la pizarra nomás, no ve en la pantalla. No tengo mucha expertise en el computador, entonces tengo miedo de tocar mucho porque si no se me va a ir todo. Ah, pero es lo de las letras. Si lo pusiera debajo del verbo mulén, tan azul, ¿lo vería? Claro, ahí lo veo bien. Pero es la U, me quedé con la U con las cremillas arriba. Ya. No sé qué escribió después, si escribió una palabra. ¿Dónde la viendo? Dice, debajo de la... Escribí dos palabras, que una es rebe ¿Sí? y la otra es mishaun. Ah, esa no alcancé a verla toda. Ahí la veo bien. Ya. Y después anoté la vocal que en dos formas, que el puntito o como B corta. Ah, Feley. Ahora lo veo muy bien. Maño. Re, ¿es pájaro carpintero? Sí, el mismísimo pájaro loco. Y Misaún. Mishagun es la acción de compartir alimentos. Cuando se juntan todos los alimentos y se come de ahí mismo. Una convivencia. Mishagun. Sí. Ley. Alguien que haya estudiado un poquito de Mapudungún antes, vamos a conjugar verbos para la próxima semana, ¿ya? Así que junto con las clases les voy a mandar una lista de verbos para que los conjuguemos de la misma manera que está el mulén y el kusagún aquí, ¿ya? Pero antes de hacer eso, me gustaría que lo último que viéramos hoy día fueran los verbos que están en presente. No son muchos, pero son muy importantes cuando uno se está presentando o está recién aprendiendo, porque son verbos de uso muy común. Son verbos que no necesariamente representan movimiento, ¿ya? Por ejemplo, pingen, que es el verbo llamarse o ser llamado, ¿ya? Está el verbo que vimos hoy, que es el verbo mulén, que significa estar o habitar, ¿ya? Hay otro verbo, que es el verbo tugun, que significa provenir de. Le voy a poner acá que son verbos en presente. Aquí igual lo ve la bien, ¿cierto? Sí, lo veo. Ya, verbos en presente. ¿Ya? Provenir de. Gimelfi y las palabras sí y no, ¿cómo se dice? Ya. Esa igual está la voy a poner al tiro la negación y la afirmación, ¿ya? Otros verbos en presente está el verbo nien, que significa tener. Y está el verbo gen, que significa ser, ¿ya? Este siempre se usa con una palabrita adelante, así que no los vamos a confundir. Este es ser. Por ejemplo, mapuche gen.
ser mapuche. Esos verbos también están en presente. A ver. Yo me llamo, yo estoy, yo provengo, yo tengo, yo soy. Eso. Falta algo aquí. Molén. Más abajo que Mulén está y habitar, no veo lo que dice. Más abajo que Mulén. Ya. Si lo pongo al lado de Nien. Ya. Tugun. Provenir de. Sí. Ya. Estos son los verbos que estarían en presente. ¿Ya? Los vamos a usar también en la presentación. Son los que están en color conchevino. Y la afirmación y la negación, lo voy a poner aquí al ladito de kusabun, de trabajar, en rosado, porque, por ejemplo, para afirmar, para negar, existen las palabras simples. Existe mai, sí, ¿ya? Y podría ser nu o mu, como negación simple. ¿Ya? Pero si yo le quiero decir algo así como, es así, ok, está bien, pelei. De hecho se usa mucho, pelei. Pero si no es así, no está bien, o not ok, pele, lai. Ese la está negando. Pele, lai. Pelei. Entonces, dudas, preguntas. Puedo hacer una pregunta, que esto de que haya verbos que son en presente y verbos que son en pasado, ¿significa que estos verbos no tienen todos los tiempos? O sea, nunca se puede decir estoy trabajando ahora en presente. ¿No existe eso? No, significa que en su forma primitiva, o sea, tal cual lo estamos viendo ahora, solamente acción, persona. Se ven de esta forma, o en presente o en pasado. Si nosotros quisiéramos llevarlo al presente, tendríamos que usar otras partículas, como son el le, por ejemplo. ¿Ya? Pero mire, el verbo mulén significa estoy. Entonces, uno al usar el le, es como si estuviera usando el verbo mulén. Por eso lleva al presente a los verbos. Entonces, la próxima semana, lo que podemos ver es cómo llevar al presente estos verbos que no están en presente. Que tenemos dos partículas para hacerlo. Una para decir, yo estoy trabajando, y otra partícula que sirve para decir, yo trabajo, todos los días. ¿Ya? Esto sería en un presente habitual o en un presente estativo, que es el estoy trabajando, estoy durmiendo, estoy estudiando. ¿Ya? Tenemos dos partículas para llevarlo al presente. Una es el le y otra es el que. Pero para poder entenderlas tenemos que verlas así detenidamente, yo creo. Hasta ahora
los que están en presente y podemos usar en presente son los que están en conchevino ahí abajito. Se conjugan de la misma manera que el mulén. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea para la próxima semana? ¿Ya? Van a ser tomar los 4 verbos que están en presente aquí, que serían pinguen, mulén, tugún y nien. El gen, el mapuche gen y el mapuche gen. ¿Ya? Hagamos los 5. El mulén ya está, así que lo podríamos sacar. Entonces, para la próxima semana, para que hagamos una tarea y estemos así al pendiente durante... ¿Cómo le vamos a decir al Ruca Cusau? Le vamos a decir... Oh, se cambió a verde, así que esto lo cambió a rosado. A la tarea para la casa le vamos a decir Ruca Cusau. Trabajo en la casa. ¿Ya? Y va a ser conjugar en los 9 pronombres. O sea, tal cual ya los vimos. Los verbos pinguen, tugún, ¿ya? Nien. El nien igual ya lo vimos, po. Sí. Mapuchegen. ¿Ya? Y les voy a dejar en dónde están las raíces verbales, que serían estos guiones. Tienen que hacer algo parecido al que está en mulén, en cusabún, y al que hicimos con nien. Pero con estos 3 verbos. ¿Ya? Que están en presente. Ley. Voy a dejar de grabar, así que me voy a despedir de la grabación. Con Cayal. Y...